Miren pues esta belleza del libro. Uf, vean, pasta dura. Y tiene una cubierta genial que ya les voy a mostrar. Pasta dura, una belleza está hecha. O sea, calidad. Pero miren esta cubierta. Eso sí, voy a confesar que no me di cuenta al principio, sino después, como varios días después de tener el libro, que tenía esta cubierta maravillosa. Vean eso. Cosa más psicodélica para mirar esto, no hay en... Hey, ¿qué más, lectores? Vengo hoy con un formato nuevo. Nunca hago reseñas para acá por Instagram, debería hacerlas un poquito más rápido, pensamientos de una, así como mi amigo Anto Pulgarín. Pero es que hoy les vengo a traer una reseña de un libro que me mandó Books and Books, un libro muy bueno que me pidieron que reseñara cuando me lo dieron, cuando me lo regalaron. Ustedes saben que yo estoy colaborando con ellos. Una librería magnífica, a mí me encanta porque ustedes saben que a mí me gusta leer inglés, leo en inglés, en francés también, y a veces es difícil encontrar libros. Y sobre todo me gusta porque es que los libros en inglés son muy bonitos, ¿no? Cosa bonita eso. Entonces esta librería tiene libros geniales, pero en fin, ellos me mandaron este libro que yo pedí porque a mí a veces me gusta leer libros, sobre todo cuando leo en inglés, libros sobre hábitos, libros empresariales, libros de estrategia y libros de divulgación, porque esos libros suelen ser un poco más fáciles de leer, pueden tener un vocabulario técnico, pero el vocabulario se resuelve con un diccionario. En cambio, la literatura es un poco más difícil, también más disfrutable, pero un poco más difícil de acceder en un idioma que no dominemos, porque el lenguaje en la literatura, ustedes saben que es la herramienta fundamental, importa no solo lo que se diga, sino cómo se diga. Entonces, claramente, hay estructuras que pueden ser un poco más difíciles de entender. No les voy a hablar más de eso, voy a resumirles rápidamente el libro, y como sé que a ustedes quizás no les interesan muchísimo las cosas empresariales, cosas de organización y cosas de estrategia de empresa, pues no me voy a enfocar mucho, pero sí les voy a contar cómo este libro me interesó y cómo me sorprendió además, porque fue una forma de abrir el pensamiento de forma muy interesante, precisamente porque el libro trata sobre el Full Spectrum Thinking que el autor Bob Johansen propone. Entonces vamos a ver un poquitico qué es, ya les voy a mostrar. El título completo de este libro es Full Spectrum Thinking, How to Escape Boxes in a Post-Categorical Future. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Bob Johansen con esto? Él es alguien que un autor que fundó el Institute for the Future, una empresa que ayuda a entender o digamos, a develar el futuro, a observarlo, a analizar y tratar de predecir qué va a pasar. Es una empresa basada en Silicon Valley, claramente, está muy cercana a las instituciones tecnológicas, a las empresas de tecnología. Entonces ayuda a pensar y a determinar y a clarificar cómo van a desarrollarse las tendencias en el futuro. Entonces este libro es muy futurista y propone cosas muy interesantes. Pero quizás lo que me parece más interesante es que pone el dedo sobre nuestra forma muy estratificada y categórica de pensar. Entonces, ¿cómo pienso yo esto? Me parece muy interesante porque las categorías son buenas, las categorías, dice Bob Johansen, y también lo pienso yo, suelen hacernos tener certezas de cosas, hacernos acceder fácil a eso. Entonces, digamos que pensamos, por ejemplo, este libro es una novela, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué categoría o qué cosas vamos a esperar de eso. O esta comida es comida china, ¿cierto? Entonces ya sabemos la comida china que trae, ¿cierto? Cosas así, pensémoslo en todo, razas, géneros, países, estereotipos básicamente. Entonces, realmente nosotros sabemos que los estereotipos tienen algunas verdades, pero también tienen muchas imprecisiones. Entonces, este libro trata sobre eso, trata sobre cómo escapar, sobre todo de forma empresarial, pero también social y personal, a esas categorías que nos restringen. Hay una frase muy buena, que la voy a buscar por acá porque la tengo anotada, que resume un poco eso. Dice: las categorías son aproximaciones ficticias, pero el espectro de experiencia es real. Las categorías no cambian en sí mismas, somos nosotros las que las cambiamos. El Full Spectrum Thinking es liberarse de las restricciones categóricas. Este Full Spectrum Thinking, que podemos traducir como pensamiento de espectro completo, es lo que en últimas propone Bob Johansen. Así que bueno, voy a empezar, me divagué un poco ahí, pero me parecen ideas muy interesantes que todavía no he logrado como
consolidar, pero les voy a resumir más o menos de qué trata el libro. El libro está separado en 3 partes. La primera se llama El pasado no puede continuar y explica claramente lo que dije ahorita, que las categorías son coercitivas, que nos hacen juzgar nuestras experiencias nuevas con metodologías y características del pasado cargadas de rasgos a veces negativos. Lo que decía ahorita básicamente de los estereotipos. ¿Sí o qué? Entonces, estos estereotipos, estas categorías crean certezas que nos impiden ver nuevas posibilidades y son en una palabra restrictiva. Entonces nosotros pensamos en cosas como algo que me pasó estos días, ¿cierto? Hablaba con alguien sobre TikTok. Entonces, claro, como ya cuando salió TikTok, la gente pensaba, oh, TikTok es de gente boba que baila y toda la cosa. Entonces mucha gente, y eso pasa con todas las redes sociales y muchas cosas de la vida, empiezan a etiquetar. Entonces dicen, oh, TikTok es aburrido, TikTok es ridículo, TikTok es de adolescentes, TikTok es solamente de gente estúpida que baila y hace bromas tontas. Pero lo que no ven es que ofrece nuevas posibilidades. Están juzgando TikTok, en este caso, con algunos de sus creadores, y no ven, por ejemplo, el potencial de la plataforma, y claramente no ven que también hay otros creadores. Es algo también parecido con lo que ocurría con BookTube, que mucha gente, creo que eso ya está cambiando, que mucha gente lo ponía como, oh, son adolescentes que hablan de fantasía y libros así. Son adolescentes, ¿cierto? Es las lecturas que hacen, pero también el formato es posible ampliarlo a otras cosas más serias, claro. Entonces empiezan a salir nuevos creadores que proponen esas cosas. Pero bueno, esos son 2 ejemplos. Entonces, otra cosa de las que dice Johansen es que, bueno, él dice que no está en contra de las categorías, porque claramente las categorías nos hacen pensar más, o nos hacen, digamos, en un primer momento entender un poco los fenómenos que vemos, pero el pensamiento categorial es rígido y debemos romperlo, intentar romperlo. Necesitamos crear nuevas estructuras y categorías de algún tipo que funcionen para nosotros y para los demás. Eso es lo que dice el primer capítulo. Lo segundo que dice el capítulo, la segunda idea importante, es una invitación a cuestionar las categorías que usamos irreflexivamente. Y algo supremamente interesante que me pareció de esto es la distinción que él hace entre certeza y claridad, ¿cierto? Él habla, por ejemplo, que los líderes o las personas que llevan las compañías o los pueblos tienen que tener claridad, pero no certeza, ¿cierto? La certeza es algo negativo, dice Bob Johansen, en cuanto a que la certeza es creer o saber que algo es así, ¿cierto? Y ser inflexible con eso. En cambio, la claridad es saber a dónde se quiere llegar, pero ser flexible en cuanto a cómo llegamos ahí, ¿cierto? Luego, otra idea que desarrolla en el primer capítulo es una aproximación que llama Now, Future, Next, ¿cierto? Ahora, futuro, siguiente o próximo. En contraposición a cuando uno piensa en las empresas a implementar una estrategia, entonces uno piensa en cómo estamos ahora, qué tenemos que hacer después para llegar a un futuro lejano, ¿cierto? Pero lo que propone Bob Johansen, y es una, digamos, práctica del Institute for the Future, ese instituto que él creó, es pensar en el ahora, irse a un futuro lejano que puede ser incluso a veces más claro que un futuro cercano, y a partir de ahí devolverse y empezar a construir ese futuro. Luego, en el segundo capítulo, Bob Johansen pasa a las herramientas, redes y personas del Full Spectrum Thinking, y habla de los negocios, la tecnología, el estilo de vida y nuestro sentido del significado, ¿cierto? Entonces él habla cómo la categoría y los negocios cómo la tecnología y los negocios están adoptando un full spectrum thinking y cómo deberían también los negocios hacerlo. En el sentido, por ejemplo, habla de algo que ya sabemos un poco y hemos empezado a notar, que las empresas van moviéndose cada vez más del producto al servicio. Entonces, las empresas entender si son una empresa de productos, cómo transicionar al servicio. Y habla, por ejemplo, un ejemplo muy interesante de Fender, la compañía de guitarras. Entonces, él dice, Fender es una compañía de productos, vende guitarras, pero ahora han ido cambiando a una forma de pensar diferente, más orientada hacia el servicio y un valor a largo plazo del cliente. Entonces dice, bueno, compras una guitarra de Fender, pero también compras una membresía que te permite acceder a unos cursos y mantener la relación de la empresa con el cliente. Entonces,
todos estos cambios que estamos viendo, la gente no compra carros, sino que monta en Uber, o vemos suscripciones, ya no compramos la película, sino que tenemos membresía de Netflix o el CD, ahora tenemos Spotify. Habla de todo eso y es muy relevante y piensa en eso como un full spectrum thinking. Y una cosa que me pareció muy interesante, quería ampliar esto después, es cómo habla él de las fuentes de claridad y cómo las fuentes de claridad ahora están cambiando de modelos más rígidos de antes a unos más actuales y quizás más democráticos. Esto en el sentido, y lo hablaba hace poco con un amigo periodista, de cómo los medios tradicionales han perdido legitimidad con las nuevas formas de comunicación, por ejemplo, como los influencers o los blogs o los bloggers. Entonces, es ver cómo esa forma de claridad, cómo esas fuentes de claridad han cambiado y cómo también precisamente los medios tradicionales pueden romper con eso o pueden adaptarse a esa nueva forma de buscar claridad del cliente, de las noticias. Sabemos nosotros de los fake news, no creemos ya en la publicidad, por eso confiamos más en la palabra de un influenciador como yo o como los influenciadores de otras cosas, belleza, tecnología. Entonces eso es claramente relevante ahí para Bob Johansen. Y en la parte 3 él ya habla de cómo abrir muchísimo más el espectro y cómo hay aplicaciones para el futuro, tanto en forma empresarial como aplicaciones de full spectrum thinking en lo social, lo político y también en lo personal. Eso es más o menos brevemente lo que habla el libro y muy bellamente está resumido acá en este bello diagrama. Vea, se pasa de categorías rígidas, básicamente lo que dice acá, pasar de categorías rígidas y pálidas a un espectro más flexible y llamativo, que muy bonito. Por eso es que, no sé, los libros en inglés son muchísimo más bonitos que los libros en español. Yo no sé si ustedes creen eso. A mí me parece que si uno ve las versiones en inglés de las novelas que lee acá, Harry Potter, son muchísimo más bonitas. Esas de Juegos de Tronos y sobre todas las sagas de fantasía son libros fantásticos. Fantásticos. Y en cambio acá llegan todos penes, son libros de bolsillo y nada. Entonces este libro me encantó además por eso, muy bien hecho. Bueno, entonces a nivel, les voy a contar a mí este libro que este formato me está gustando mucho. Me está gustando lo fresco que es. Nosotros yo trato de hacerlos muy rígidos, trato de ponerlos muy bien y a veces sufro demasiado con eso. Pero bueno, acá es más conversacional. Entonces voy a contar esto a nivel personal que me puso a pensar. Me puso a pensar, por ejemplo, cómo no es, digamos, a detenerme a pensar cómo mi pasado limita mi futuro, cómo lo determina. Claramente nosotros actuamos desde la experiencia, pero también en una forma, y es importante, digamos, separar algunas experiencias y no prejuzgar muchas experiencias futuras que tengamos con nuestras experiencias pasadas. No siempre funciona. Me hizo pensar mucho en algo que dieron ahí, decía en el libro, y usaba una parte de Matrix para ilustrarlo, y es: la realidad existe, las categorías no. Son solo representaciones las categorías. Me pareció muy fantástico. Es algo muy abstracto, pero en realidad nosotros, eso se habla mucho también en la teoría del lenguaje, es que uno ve el fenómeno ahí y una vez lo pone un nombre y lo describe, el fenómeno se escapa, ¿cierto? Queda rígido ahí, pero hay cosas que se escapan, es como el idioma. Cuando decimos árbol, estamos... ¿Qué árbol, cierto? Hay muchos árboles, cierto, muchas especies, pero cuando empezamos a intentar especificarlo más también se escapa, cierto. qué locura. Se me estalló la cabeza. Eso lo dice Michel Foucault en Las palabras y las cosas, libro magnífico, muy difícil, que no me he podido terminar de leer, pero muy bueno. Pero bueno, esas fueron una de las cosas que me hicieron pensar este libro. También el lado empresarial me hizo pensar mucho en el futuro del estante, que yo pienso conciliarlo mucho, pienso hacerlo muy fuerte. Entonces, claro, cómo proyectar mi contenido, cómo proyectar la imagen que quiero dar, los libros que quiero reseñar y hablar, y los medios por los que quiero compartir mi pasión por la literatura y que ustedes lo disfruten. Entonces, muchas cosas de ahí me fueron también difíciles de coger porque es algo muy abstracto a veces y muy empresarial, y yo no soy un CEO, pero bueno. ¿Qué no me gustó? Este libro es demasiado Donald Trump. No sé, este man debió haber votado por Donald Trump. Pero había muchos ejemplos con terrorismo, porque el man ha trabajado con los militares gringos y todo. Había muchos ejemplos de terrorismo y
y que Rusia y que China quieren acabar con Estados Unidos y que Apple es lo mejor. Eso no me gustó. Pero bueno, hay que hacerle. Este libro, ¿quién debería leerlo? Hay una señora poniendo la Navidad por allá. No ha llegado ni Halloween y esa señora está poniendo la Navidad. Les voy a mostrar. Ya, por allá se ve lejos. No sé si alcanzan a ver. Por allá está, véala ahí. Bueno, es bien. ¿Quién debería leer esto? Empresarios, emprendedores, líderes. Sobre todo, pues, a mí me generó mucho valor y, bueno, más o menos soy emprendedor. Trabajé en una empresa, pero no es que sea lo más empresarial de la vida, pero me sirvió mucho, me abrió mucho y me gustó, claramente, porque me gusta leer en inglés. Pero yo a quién le recomendaría este libro, a esas personas, empresarios, emprendedores y líderes, y quiero aprovechar, creo que este libro específicamente le puede servir a mi amigo el Dr. Aris, empresario de la salud, a Alejandro Ambar, este autor que ha escrito sobre emprendimiento, que manda un libro que he ido mirando de a poco. Alejo, te lo recomiendo, y a Susana Villa de Trendology.co. Susana, ¿qué pasa? ¿Qué has dejado de publicar? Cosas muy interesantes me parecían. Pero bueno, a esas personas se los recomiendo. Y ya bueno, como ya dije a todo el mundo. 3 frases que me gustaron del libro. Lo contrario a claridad no es confusión, sino certeza. Lo que hablaba ahorita de cómo la certeza no carece de humildad y nos hace a veces limitar y perder oportunidades. El futuro ya está aquí, solo que está disperso heterogéneamente. Hay que saber ver las cosas del futuro, las pequeñas pistas que nos hacen entrever lo que vendrá, y eso nos, a nivel empresarial y también personal, nos hace prepararnos un poco para ese futuro y aprovechar las oportunidades. Y otra frase que me gustó es lo de las categorías son aproximaciones ficticias, pero la experiencia es real. Eso me gustó. En fin, creo que esos son mis pensamientos sobre este libro Full Spectrum Thinking de Bob Johansen. Como les dije, es hermoso. Bob Johansen es este man. Ahí, qué libro tan bonito, tan colorido. Ultra, hiper, mega recomendado por CEOs de Walmart, CEOs de Kellogg. También él es muy cercano a Procter & Gamble, que es P&G, que creo que son los, entre otros, los que distribuye Head & Shoulders y esos productos de aseo. Westlock, gente de la Armada de Estados Unidos, muchas otras, Nestlé, empresarios grandes, sobre todo los Chief Executive Officer, CEOs o gerentes de estas empresas lo recomiendan precisamente porque en ese alto nivel gerencial es donde se toman esas decisiones más abstractas sobre el futuro de las empresas. Entonces hay muchos testimonios de esa gente y me parece muy interesante la verdad. A veces uno, y esta es mi conclusión, yo he caído ahí y sobre todo la gente que me sigue se van a preguntar yo qué mierdas hago hablando de un libro de empresa, pero precisamente estoy hablando de eso, por eso, para salir de las categorías, para salir de esas cajas que nos encierran y para ver con un espectro más completo la realidad, disfrutar la lectura, aprender de otras áreas. Me parece esencial y eso es una de esas búsquedas que he ido haciendo. Lo hice hace poco en una publicación que hice que era como el arco iris del estante, donde hacía un llamado a eso, a ser abierto, a ser diverso, a tener humildad y recibir de los otros. Cosa muy difícil, por cierto, no significa que uno lo logre o que yo lo haya logrado, pero es sobre todo estar alerta de eso y abierto a esas posibilidades. Entonces, bueno, lectores, esa es mi reseña de este libro. Muchísimas gracias a Books and Books. Por acá tengo un lapicero con el que marqué unas de las cositas del libro. Muchas gracias a ellos por pensar en mí como embajador de marca. He disfrutado muchísimo la experiencia con ellos y por eso los invito a que los sigan, a que visiten su librería. Tienen en Bogotá, Cali, Barranquilla, creo, en Medellín. Vayan allá. Hay libros muy interesantes, hay libros de literatura, pero también de aprendizaje de idiomas. Así que los invito muchísimo a que vayan, una gente muy cool. Muchísimas gracias por esto, vendrán más reseñitas y cuéntenme también este formato, ¿qué les parece? Un formato más
a la F, a la fresca. Así que bueno, eso es todo. Les deseo buena lectura. Aquí con Bob Johansen. Le quité la ropita para que no se me dañe. Y nosotros nos vemos después, no sé, otro GTV, otro video de YouTube, no lo sé. Pero bueno, les deseo un muy feliz sábado. Chau.